Hola Viviana, muchas gracias por tu introducción. Y pues bueno, primero que nada, gracias a todos por su tiempo el día de hoy. Gracias a Sans también por esta iniciativa en español que creo que es maravillosa. Y pues bueno, ya Viviana hizo una introducción. La realidad es que aquí está un poco mi prontuario, si lo quieren ver de esa forma. Yo soy cofundador de Tikium, una empresa consultora aquí en Ciudad de México. Mi especialización es precisamente todo lo que tiene que ver con respuesta a incidentes, digital forensics y la parte de seguridad ofensiva. Y pues bueno, tengo muchos años, desde el año 95 utilizando Linux y haciendo temas de reversing desde hace un poquito más atrás que eso. Pues bueno, hoy la idea es hablar de algunos temas que hemos trabajado nosotros aquí en México, principalmente con algunos ataques bien interesantes, que es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Esta es un poco la agenda. Vamos a entrar en contexto de qué son esos ataques. Vamos a hacer un timeline de cuándo ocurrió esto. Vamos a hablar un poquito de cómo hacer triage en Linux. Y pues bueno, sobre todo, cuáles son esas herramientas que tenemos nosotros a nuestra disposición, tanto para tener visibilidad dentro de un host, como para poder tener visibilidad a nivel de lo que sería la red como tal, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de la psicología del atacante al que nos enfrentamos, cómo eso funcionó a favor nuestro y en contra de ellos. Y vamos a repasar un poquito acerca pues, de Threat Intelligence, ¿ok? Um, en el CTI Summit del 2020, Matt Bromil y yo hicimos una exposición acerca pues, de las cosas que estaban ocurriendo en Latinoamérica, sobre todo aquí en México, relacionadas pues, a ataques. Aquí pues, nos vamos a enfocar hoy en lo que son ataques denominados fast cache como tal, que son ataques que tienen principalmente como objetivo pues, ir en contra de un software específico que se utiliza usualmente en instituciones financieras, en procesadores de pagos, que son switches transaccionales. ¿Ok? Y esto tiene que ver, también vamos a hablar un poquito acerca pues, de cómo esto está relacionado con ataques a nivel de los ATMs, ¿no? De los cajeros electrónicos. Um, Aquí nosotros en México, pues hemos estado trabajando en los últimos 18 meses en unos 5 casos relacionados a temas de fast cash como tal, tanto en el sector financiero como en el sector retail. ¿Ok? Y pues bueno, la realidad es que para explicarles un poquito cómo funciona esto, tradicionalmente ustedes cuando van a un cajero electrónico, un ATM, ustedes introducen su tarjeta, ponen su PIN o su NIP y eso llega hacia lo que sería esta aplicación, lo que vamos a llamarlo a partir de ahora el switch, ¿no? Y que tradicionalmente está en un host. Este host puede ser un Linux, puede ser un Windows, puede ser un Solaris, ¿ok? Y pues lo que hacen eventualmente es que el PIN como tal lo valida un HCM, ¿ok? Un Hardware Security Module, y todo lo que tiene que ver con la parte de aprobación o no, si ustedes tienen saldo en la cuenta, se va evidentemente a una base de datos propia de la institución financiera. En este caso, esto estaría del lado del banco emisor. Lo que ocurre tradicionalmente es que hacen una intrusión o se meten dentro de la red de esta institución financiera y van directamente a introducirse dentro del host que está corriendo este tipo de software switch, ¿verdad? Y tradicionalmente le inyectan malware, ¿ok? Y los casos que hemos visto nosotros es cuando, pues, usualmente se hace un retiro, ¿ok? Uh, con un número de tarjetas o con un set de tarjetas que ya están previamente cargadas en memoria por un malware y son, vamos a hablar que es una suerte de listas blancas de tarjetas falsas de los malos, ¿no? Y lo que hemos visto nosotros es que hacen hasta emulación de un HCM como tal, cosa de que en un caso, que este es uno de los 2 casos de los que vamos a hablar, pues lo que hacen es que adulteran el monto que están solicitando directamente en el ATM. Por ejemplo, si están retirando 1,000 pesos o $1,000, realmente el malware lo que hace es que modifica el monto de la transacción. Cuando hace la consulta a la base de datos, lo va a hacer por un monto mucho menor, cosa de que tenga mayores probabilidades de que no rechace la transacción, ¿no? En este caso, pues lo que sucede es que el HCM pues ya ni siquiera juega, ¿ok? Queda huérfano
y hacen una emulación de lo que sería la validación del PIN de la tarjeta, y el monto que se aprueba que el cajero termina dispensando es el monto evidentemente que solicitó el malo, pero nada que ver con el monto real, ¿no? Este es uno de los escenarios. El segundo escenario es un poco más agresivo, ya ni siquiera pues las transacciones llegan a lo que sería una base de datos, ni siquiera de nuevo no pasa por el HCM, todo se queda realmente en el malware que inyectan en el switch como tal. Y las tarjetas, como les digo, pues si ustedes creen que en ese momento, si ustedes tienen suerte de ir a un ATM y meten su tarjeta y quieren sacar cualquier cantidad de dinero, desafortunadamente no están invitados a la fiesta, así que no se vistan que no van, como dicen por ahí, y pues solamente las tarjetas dados de alta por parte de esta gente que tiene acceso al servidor son las que pueden hacer este tipo de ataques, ¿no? Al final lo que se envía hacia atrás es un mensaje ISO mal formado, ¿ok? Que es el que termina dando la aprobación para que se dispense el dinero, ¿no? En el caso que nos vamos a enfocar hoy es precisamente este segundo caso como tal, ¿ok? Um, Vamos a hablar de algunos eventos que ocurrieron, ¿ok? Entre el 28 de diciembre y el 2 de febrero, diciembre del 2018, febrero del 2019, y un evento prácticamente en paralelo que se llevó a cabo desde el 6 de enero al 16 de febrero de ese mismo año, ¿ok? Aquí, pues bueno, como verán, fue un diciembre muy, muy entretenido, ¿no? Estar fin de año, para los que trabajan en temas de respuesta a incidentes, pues estarán acostumbrados a que de una u otra forma, siempre estamos en on call, ¿no? Como dicen por ahí. Bien, algunos hechos interesantes para que ustedes vean un poco la magnitud de lo que se enfrentan. Tradicionalmente, cuando este tipo de cosas ocurren, hay muchísimas personas involucradas en los ATMs que están pues listas para empezar a sacar el dinero apenas saben que el malware entró en funcionamiento y apenas saben que evidentemente está funcionando el esquema. Pueden haber hasta aproximadamente 700 personas, ¿ok? Involucradas en esto, en distintos cajeros a lo largo y ancho del país. Tradicionalmente se cargan hasta un poco más de 20,000 tarjetas falsas en la memoria de este malware. Y una de las cosas relevantes es que al final esas tarjetas sí existen en lo que sería su par físico, ¿ok? Estamos hablando de que son personas con muchas tarjetas disponibles físicamente haciendo todas estas transacciones, y cosa curiosa, la mayoría de ellas, por no decir el 100%, de hecho el 100% de ellas tiene el chip como tal, ¿ok? Eso es un tema pues importante, ¿no? Desde el punto de vista logístico, ¿no? Desde el punto de vista de de cuántas transacciones realmente se llegan a recibir en lo que sería el switch transaccional, pues cero, ¿ok? Todo al final lo resuelve el malware como tal, ¿ok? La secuencia de eventos es que pues eventualmente las instituciones financieras tienen sus respectivos departamentos antifraude y pues detectan el comportamiento anómalo, sea por la cantidad, por la velocidad de las transacciones, sea porque en algún momento eh, no son números válidos, ¿no? Y se dan cuenta y pues se procede como prácticamente como algo estándar a desconectar lo que sería el proveedor de servicios transaccionales y la institución financiera. Me refiero a simplemente a bajar el enlace de comunicaciones, ¿no? Y pues una de las cosas interesantes ahí es que pues fíjense la fecha, ¿no? Estamos hablando de que es vísperas de Año Nuevo y evidentemente es una época bastante crítica, ¿no? Para efectos de poder estar bajando un servicio donde pues tienes tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tanto en e-commerce como en puntos de venta, ¿no? Siendo utilizadas. Entonces, realmente esto hace mucho más crítico la resolución del evento, ¿ok? Ahí pues inicia lo que sería el protocolo de respuesta a incidentes propio de la institución. Y pues al escenario, ya cuando nos involucramos nosotros como especialistas para ayudar, evidentemente como externos a esta institución, es que pues el sistema afectado no tiene un espejo, no tiene un mirror, no hay forma de poder mover la operación hacia hacia otro sitio, ¿no? Y desafortunadamente, pues en este caso, hace que el sistema como tal, el que aloja el switch, se tenga que permanecer absolutamente
al aire, ¿no? Tiene que estar en vivo, ¿no? No se puede bajar, ¿ok? No había un EDR en ese momento para poder tener un poco más de visibilidad que estaba ocurriendo. Y los logs a los que tuvimos acceso, la verdad es que decían muy poco, había muy poca información de qué estaba pasando. A nivel de visibilidad de la red, había pues prácticamente nada en sitio que pudiera ayudar. No se contaba con un SIEM que pudiera estar en este caso arrojando algún tipo de alertas o que nos permitiera tener un poco más de información acerca del evento. Y por la criticidad del servidor, en este caso estamos hablando de que es un Linux, un Red Hat como tal, no podíamos hacer un volcado de RAM como tal. ¿Okay? Tampoco se podía desconectar de la red y la imagen forense implicaba evidentemente dar de baja al servidor. ¿Qué me refiero? Hay que hacer un power off, ¿no? Para poder sacar una imagen forense de los discos. Así que, pues bueno, la opción que nos quedaba en este momento era hacer el famoso forense en caliente, ¿no? No quedaba otra opción, sino pues meternos directamente a hacer el triage en lo que sería el sistema operativo funcionando, ¿verdad? Ahora bien, hablemos un poquito de triage en Linux. Pues muchas veces se habla bastante acerca de forense en Windows y hay muchísima información, pero a veces cuando hablamos de Linux, pues a veces hay como más nerviosismo, ¿no? La realidad es que uno tiene que entender realmente cómo está estructurado el sistema operativo, porque Linux tiene una misma característica, evidentemente, que tienen los Unixes, ¿no? Que es prácticamente todo al final del día es un archivo, ¿verdad? El enfoque tradicional para poder hacer un triage efectivo es que nosotros podamos revisar cuáles son los procesos, ¿verdad? Que están corriendo en ese host como tal. Ver cuáles son las conexiones de red, cuáles son los directorios tradicionales donde se puede alojar malware, ¿no? Usualmente lo que sería /tmp, ¿no? Es uno de los sitios donde, por la forma en cómo están estructurados los permisos, tradicionalmente malware que funciona con disco va hacia esa carpeta, ¿no? También hay carpetas como hay RAM disk, ¿verdad? Son directorios que se cargan en la memoria volátil, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que ocurre es que también hay que tener una idea de cuáles son esos directorios tradicionales donde se pueda alojar ese malware e irlos a buscar, ¿verdad? Eh, Recordando también que, por ejemplo, si se le pone, que es una técnica muy simple, pero a veces es efectiva para los ojos de un sysadmin normal, que el hecho que le pones un punto por delante a un archivo ya lo escondes, ¿no? Y pues bueno, revisar también lo que son los usuarios, las sesiones que están activas en ese momento y pues las bitácoras del sistema operativo de auditoría, ¿verdad? Tradicionalmente, lo que hacemos nosotros es que buscamos hacer una correlación en lo que serían los procesos que están ejecutándose y los sockets que están abiertos, sobre todo buscar aquellas cosas que están en established, ¿no? En established me refiero a que ya el socket está conectado a nivel TCP y existe una comunicación entre una y varias partes, ¿no? Aquí yo estoy poniendo un ejemplo de cuando ustedes, por ejemplo, hacen un netstat, ¿verdad? Y utilizan los flags del netstat que están ahí en la pantalla, Antubo, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta de cuál es el socket que está, en este caso en listen, y cuál es el PID, el process ID del proceso que está ejecutando, en este caso asociado a ese socket que está abierto, ¿verdad? Entonces, de esa forma buscamos nosotros pues entender si hay algún proceso extraño y pues si está realmente ejecutando algo que esté hablando con algún otro punto de la red, ¿verdad? En este caso, pues para efectos del ejemplo, si ustedes hacen un PS EF buscando, haciendo un grep al process ID específico, pues se dan cuenta que aparece exactamente cuál es el proceso que está ocupando ese socket. Y eso es importante porque luego uno de los mejores recursos que ustedes pueden tener para hacer un triage relativamente rápido es que dentro del directorio proc como tal, tradicionalmente está cada uno de los process ID que están ejecutándose en el servidor en ese momento, ¿verdad? Están dentro de este directorio proc. Y una de las cosas importantes es, por ejemplo, el CWD, el Common Working Directory, ¿verdad? El Current Working Directory. Y eso es interesante porque cuando conseguimos procesos
que son ajenos a un servidor o son ajenos a lo que sería la operación como tal, van a darse cuenta que está posiblemente el Current Working Directory, el CWD, va a estar apuntando de repente a /opt, por ejemplo, o está en /var o está en /temp, por ejemplo. Entonces, lo que es importante de esto es que ustedes van a tener una idea relativamente acertada de en qué directorio del sistema operativo está ocurriendo algo, ¿ok? El CMD line es interesante porque básicamente son los argumentos del ejecutable que está corriendo, ¿ok? Y el exe básicamente apunta a cuál es el ejecutable como tal que está corriendo en este momento. Otro interesante aquí es el environment como tal, es prácticamente las variables de entorno que están utilizadas por ese proceso. Y el FD es interesante también porque son los file descriptors, que es prácticamente son todos los archivos que están siendo utilizados por el proceso como tal, ¿ok? Tanto a nivel de librerías, sockets, IPC, por ejemplo, todos ustedes, todo eso lo van a ver en ese directorio FD. Y por otro lado tienen maps también, que es interesante porque ahí están prácticamente todas las librerías, tanto del sistema operativo, librerías propias que están siendo utilizadas por, en este caso, un malware o cualquier proceso, lo van a poder detallar de esa forma, ¿ok? Los últimos dos interesantes son status, ¿ok? Y les va a dar información acerca del proceso como tal. Y está stack también, que pues les puede dar información ya un poco más de bajo nivel acerca, pues, evidentemente del stack a nivel de memoria de qué está ocurriendo en ese proceso. Entonces, una de las cosas que hicimos nosotros fue que cuando ya empezamos a entender de que había procesos extraños corriendo en ese host como tal, nos vinimos precisamente a este recurso, a proc, y empezamos a levantar cierto tipo de información, y ahí fue que empezaron a salir algunos hallazgos interesantes, ¿no? Una cosa importante es esta frase de Alisa Torres, que es muy válida: malware can hide, but it must run. El malware se puede esconder, pero al final del día tiene que ejecutarse, ¿verdad? En algún sitio. Entonces, de lo que ocurrió en ese momento es que nos dimos cuenta que había procesos extraños ejecutándose con el mismo usuario del proceso switch como tal, que no era un usuario privilegiado, era un usuario normal del sistema operativo. Empezamos a ver procesos extraños dentro del mismo contexto de usuario del switch, pero escondidos dentro de corchetes como si fuesen en Linux. Tradicionalmente los procesos que están dentro de corchetes son del kernel, entonces eso ya sonaba un poco más extraño todavía, ¿no? Dentro de la ruta /dev//shm, que es prácticamente share memory, es prácticamente un directorio en memoria RAM, ¿ok? Eso significa que si ustedes por alguna razón reinician el sistema operativo, lo apagan, todo lo que está en SHM lo van a perder. Por eso es importante siempre hacer lo que sería una adquisición de la memoria volátil, ¿no? En ese caso, nosotros conseguimos archivos sospechosos en esa ruta, ¿ok? Y pues todo lo que se estaba ejecutando de esos procesos extraños, el CWD, el Current Working Directory, apuntaba también a /dev, a SHM, ¿no? Eso es interesante porque definitivamente no es algo común, no tendría por qué estar pasando eso, ¿ok? Revisando los logs tanto de la aplicación como del sistema operativo, nos damos cuenta de que no entendemos en este punto qué está ocurriendo, no entendemos cómo entraron al host como tal, al sistema operativo, y tampoco vemos que hay sesiones interactivas. No hay ningún usuario extraño conectado al sistema operativo, no hay cuentas nuevas dadas de alta. Es más, en los logs ni siquiera hay intentos fallidos de password, como si fuesen a hacer un password spray, algún tipo de brute force. Nada de eso ocurrió. ¿Ok? Entonces eso ya no, era un poco más claro de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Estábamos hablando definitivamente ya de una intrusión directamente a este host. Adicionalmente, una de las cosas que empezamos a revisar es que dentro de ese mismo archivo, directorio proc que les mencionaba, vimos de que el exe como tal de ese proceso que estaba en corchetes era el intérprete de Perl. Y
lo que vimos es que estas personas estaban utilizando ese intérprete de Perl. Al final era un web server que estaban utilizando para command and control, ¿no? Para poder tener, para poder interactuar directamente con el servidor. Estaban utilizando request HTTP comprimidos con gzip y codificados con base 64, ¿ok? Al final del día, nunca hubo ningún tipo de rastro de escalamiento de privilegios. Realmente no les hacía falta. Todo lo que ellos necesitaban era entrar dentro del mismo contexto de usuario del switch como tal, ¿verdad? Todos los procesos similares que se estaban ejecutando, todo al final del día lo estaban haciendo a través de inyección de comandos utilizando este web server en Perl, y todo lo estaban haciendo con carga arbitraria de archivos, ¿ok? Todo lo que ellos ejecutaban en ese servidor lo estaban leyendo en archivos que dejaban en esta carpeta dev shm, ¿ok? No tenían como que un web shell interactivo, sino que todo lo dejaban ahí y luego lo leían. Tenían que traerse ese archivo que tenía la salida, el output de esos comandos, ¿ok? Y al final del día, pues haciendo inclusive ya toda esta revisión, todavía no tenemos muy claro, pues, cómo pudieron realmente haber entrado al switch como tal, ¿verdad? Eso es una de las cosas que hasta ahora no habíamos podido explicar. En el screenshot que ustedes ven abajo, ¿ok? Pues prácticamente me estoy anticipando un poquito a algo de lo que les voy a comentar en breve, que es Audit D, ¿ok? Y pues cómo pudimos nosotros ver la forma en cómo estaban realmente ejecutando esos comandos. Como ven ahí en el exe está user bin pair, que es básicamente el intérprete, y pues todo lo que ustedes ven más abajo son básicamente los mensajes codificados de lo que estaban haciendo como tal. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué ocurre en este momento? No, les dije, no tenemos un EDR, no tenemos logs mayoritariamente, así que al rescate tenemos la opción de utilizar Audit D, ¿ok? Que es básicamente el sistema de auditoría nativo de Linux. Tenemos TCP dump y rsyslog, y ahí nace un producto open source del que les voy a hablar un ratito, que nos ayudó muchísimo, no solamente en ese momento, sino inclusive hoy por hoy, ¿ok? Ahora bien, Audit D. Tuvimos la suerte en ese momento de que previamente se habían dejado configuradas ciertas políticas de Audit D, ciertas reglas de Audit D, que permitían hacer una revisión de todo lo que llamamos execve, que es prácticamente todo lo que se ejecuta en el sistema operativo va a dejar un rastro. El Audit D al final del día es prácticamente una utilidad que se conecta con lo que llaman el Linux Auditing System, que es prácticamente lo que llamaríamos las funciones del kernel de Linux como tal para poder generar auditorías. Y puede ser muy, muy, muy poderoso, ¿ok? Puede ser muy granular sobre todo. Aquí yo les estoy incluyendo, esta presentación ustedes la van a tener luego, les estoy incluyendo aquí algunas referencias que pueden ser útiles, sobre todo un tutorial por Hal Pomeranz, que pues habla de cómo utilizar Audit D, cómo configurar las reglas, y puede ser muy, muy útil porque podemos inclusive establecer reglas FEM, reglas de monitoreo de integridad de archivos. Por ejemplo, si quisiéramos saber si alguien en algún momento lee un archivo específico, podemos generar una regla, y esa regla, el momento de que alguien lea el archivo como tal, nos va a disparar una alarma que va a viajar por syslog, ¿ok? Entonces nosotros logramos tener muchísima visibilidad con esas reglas de Audit D, al punto de que les comento de que fue realmente algo que nos cambió muchísimo pues, la forma en que estábamos llevando a cabo el triage y la investigación completa. Pudimos reconstruir el 100% de las actividades del adversario que estaba llevando a cabo en la caja. Pudimos tener una confirmación de que al final del día la vulnerabilidad estaba directamente asociada al switch como tal, al software del switch como tal. Y vimos todas una cantidad de acciones que se estaban ejecutando en el host que no teníamos ni idea que estaban ocurriendo. Y lo más bonito de todo, es aquí la guinda del pastel, si lo quieren ver, el cherry on top, es que pudimos inclusive hasta reconstruir el código fuente del malware que se estaba utilizando para alterar el comportamiento del switch. Logramos reconstruir el código fuente del el command and control y de algunas herramientas en Python que estaban utilizando para hacer la manipulación de los sockets como tal, ¿ok? Todo eso gracias a Audit D, ¿ok?
evidentemente ya habíamos logrado reconstruir algunos archivos que estaban en dev SHM, pero ya ahí no estaba toda la historia, ya habían borrado algunos de los casos de los archivos que estaban utilizando para este caso, ¿no? Aquí les pongo algunos screenshots de ese evento, ¿ok? Fíjense cómo, por ejemplo, estaban haciendo hasta la compilación, la ejecución como tal de las sentencias, ¿no? Codificadas, algunos de los archivos, los nombres raros, como les decía, hasta con el punto por delante, para tratar de esconderlo de un ojo de algún system administrator que no estuviera familiarizado con este tipo de cosas. Y fíjense cómo inclusive hacen borrado pues de algunos de los archivos que utilizaron para compilar internamente el malware sobre el mismo autorizador, ¿ok? De las cosas interesantes, como les comentaba, hasta compilan el mismo malware, se lo llevan en unos tarjeta, los cargan en esa ruta dev SHM, lo compilan internamente y fíjense que a través inclusive del intérprete de Perl, pues empiezan con eval, empiezan a inyectar pues comandos y hacen la carga de archivos, inclusive la hacen con el mismo Perl. Aquí tienen ustedes, de hecho, un fragmento del código de Python que estaban utilizando y luego, evidentemente, la inyección sobre el proceso. En este caso, el 11884 es el proceso que estaba siendo utilizado por el switch transaccional en ese momento para funcionar. ¿Okay? Lo más bonito de todo es que, como les decía, lograron subir esos archivos al servidor, a la ruta del dev SHM. Lo hicieron inyectándolo a través de este sistema con Perl. Y del lado derecho, en ese screenshot, ustedes pueden ver los archivos que logramos recuperar. Está el intérprete, el Perl como tal, ese web server. Estaba una base de datos, un archivo de base de datos que, por un properties que incluía pues los credenciales de la base de datos utilizada por el switch transaccional, o sea que tenían acceso a los credenciales y tenían pues los programas que utilizaron para hacer inyección de procesos como tal. Luego tenían un software llamado isomaster.jar, prácticamente ese es el archivo que hacía la magia de hacer toda el tampering, ¿no? La alteración del comportamiento del switch. Y ese cero era prácticamente un cliente de Oracle que estaban utilizando para ejecutar sentencias SQL directamente sobre la base de datos utilizada por el switch. De resto, tarjetas.gz y tarjetas TMP era esa base de datos que les comentaba anteriormente, tenía hasta más de 20,000 tarjetas de débito cargadas en memoria. ¿Ok? Parte interesante aquí es que lo que hacen realmente es que alteran los mensajes tanto ISO 8583 o NDC, dependiendo. ¿Ok? Ahorita les comento por qué les hago esa diferencia. Y parte interesante aquí es que evidentemente la manipulación que hacen de sockets es bastante interesante, ¿no? De las cosas que luego logramos identificar es que estaban utilizando una librería relativamente pues conocida, si ustedes lo quieren ver de público, ¿ok? Es básicamente este proyecto llamado Linux Inject. Hay muchas referencias acerca de esto a lo largo y ancho de Internet. Realmente lo que hicieron fue que modificaron el sample library.c para que ahí estuviera parte del código malicioso de lo que querían hacer, pero el resto de las utilidades ni las modificaron, realmente hasta los MD5 concordaban, ¿ok? El otro que hacían ya el otro que utilizaron hasta para hacer hooking como tal, era pues la librería Subhook como tal, ¿ok? Ahí pues están prácticamente las referencias de estos proyectos y ya nos quedaba bastante claro pues cuál era pues, las actividades que estaban llevando a cabo, ¿no? Ya después de que logramos hacer esta contención y empezamos, pues evidentemente, a hardenizar algunos parámetros dentro del servidor y empezamos a hacer la limpieza. Recuérdense que el host no lo podíamos bajar, días críticos transaccionales, no podíamos mudar la operación hacia un host paralelo o un host mirror, ¿no? Y pues prácticamente lo que nos quedó era hacer una limpieza de ese host y empezar a hacer una vigilancia 24/7 sobre lo que estábamos haciendo, ¿no? En ese momento, pues prácticamente la cantidad de hosts afectados adicionales
pues era bastante amplia, ¿ok? No era solamente este. El adversario tenía forma de moverse lateralmente a lo largo y ancho de la red, y pues tuvimos evidentemente que empezar a hacer una suerte de cacería, porque al final era el mismo modus operandi, utilizando el mismo web server de Perl para hacer C2, pero utilizando distintas vulnerabilidades en otros servidores, ¿no? Pero al final hacían prácticamente lo mismo, ¿ok? Una de las cosas interesantes aquí es que como ya sabíamos qué estaba haciendo, ya sabíamos qué buscaba, ¿ok? Apenas volví a inyectar nuevamente los procesos, los limpiábamos, los volví a inyectar y lo volvíamos a limpiar. Entonces, el adversario ya se empieza a quedar sin visibilidad y empieza a actuar de forma más errática y empieza a ser más ruidoso, ¿verdad? Porque lo que realmente trató de hacer nunca funcionó, ¿verdad? O sea, nunca pudo realmente hacer una defraudación jugosa en este caso de la institución. Y a medida que nosotros fuimos entendiendo ese playbook que estaban implementando, pues ellos tampoco tenían forma de saber todo lo que sabíamos nosotros y que los estábamos vigilando con Audit Deck como tal, ¿verdad? Um, Evidentemente todavía no entendíamos cómo era que habían logrado entrar al host y cómo era que nosotros, pues cada vez que limpiábamos el host, esta persona pues volvía, o este grupo de personas volvían nuevamente y volvían a aparecer los procesos. Entonces, ya en ese momento era hora de empezar a tener más visibilidad acerca de la red como tal. Y pues bueno, como ustedes sabrán, el TCP-dump en un servidor misión crítica, pues hay pocos recursos que realmente podemos nosotros aprovechar. Entonces hicimos una configuración bastante fine-tuned, si se quiere, de TCP-DOM para evitar afectación en el performance del equipo, y nos enfocamos pues en los sockets realmente de este switch transaccional. Y pues evidentemente como estábamos en una suerte como que de te bloqueo, regresas, te bloqueo, regresas, sabíamos que en algún momento el adversario iba a regresar. Así que pues en efecto eso fue lo que ocurrió y boom, ¿qué creen? Uno de los capturas, uno de los pickups, pues quedó bastante claro de que en efecto todo lo que estábamos viendo del lado de Audit D, del lado del host, confirmaba perfectamente lo que acabamos de ver en el pickup. Estaban haciendo algún tipo de ataque contra el autorizador, en este caso contra el switch como tal, y era a partir de ahí que se inyectaba entonces todo lo malo, todos esos procesos malos que lograban meter directamente al sistema operativo, y por eso estaban siempre en el mismo contexto de usuario, ¿no? No salían de ahí, no escalaban porque realmente no les hizo falta nunca, ¿ok? De las cosas interesantes aquí que pudimos nosotros evidentemente analizar es que en esa inyección de procesos, en el pickup, lo que vimos es que se trataba muy posiblemente de una vulnerabilidad en la implementación de RMI de Java, ¿ok? El Remote Method Invocation en el switch como tal, ¿ok? Esto no era una vulnerabilidad asociada totalmente con el JDK que estaba ahí, ¿ok? Con la máquina virtual de Java, ya que pues tanto esa máquina virtual como las librerías que utilizaba esta aplicación estaban relativamente actualizadas, no había ningún tipo de sospecha por ahí, ¿no? Lo cual luego, pues, evidentemente, a lo largo de que pasan estas cosas, estamos en constante cooperación con el fabricante del Switch y hicimos inclusive una revisión de código con ellos, el white box de emergencia, y no ha arrojado realmente alguna vulnerabilidad muy evidente. Sin embargo, pues con esto que vimos del pickup, ya nos da una idea de que pues se trataba posiblemente de un error, de una vulnerabilidad a nivel de deserialización que permitía hacer la ejecución remota, ¿no? De este tipo de comandos. Y pues en este caso arranca el proceso por parte del fabricante de generar un parche, cosa que ustedes saben que no tarda precisamente minutos, ¿no? Es algo que se puede demorar. Entonces, seguimos nosotros con el problema de defender a toda costa el que puedan lograr a cabo sus objetivos, ¿no? A nivel de monitoreo de red, pues implementamos un IDS de forma muy rápida a Suricata, ¿ok? Empezamos a detectar, le configuramos reglas de detección, sobre todo con requests que viajen a través de, o que estén codificados con base 64, ¿no? Para entender un poco mejor el scope o la magnitud pues de todos los demás servidores que pudieran haber estado afectados que utilizaba este grupo, este adversario
para poder luego regresar a inyectar de nuevo sus procesos malos en el autorizador, ¿no? Configuramos reglas de detección de esta explotación específica de RMI y pues empezamos a ejecutar evidentemente el TCP-dump en otros hosts para entender pues si en qué momento podíamos nosotros lograr conseguir un paciente cero o inclusive si podíamos en algún momento identificar el punto de origen de lo que estaba ocurriendo en la red como tal. ¿Ok? Ahora bien, cuando ya el scope empieza a crecer y cuando ya se empieza a complicar, evidentemente, la situación de que pues necesitamos tener más control 24/7, desarrollamos una herramienta que se llama UAudit Analyzer, que prácticamente nos ayudaba a varias cosas. La primera era que configurar reglas de Audit D y transmitirlas por syslog representaba en algún momento necesitar un syslog centralizado, pero teníamos que interpretar esa información y teníamos que en tiempo real tener nosotros un alertamiento que nos permitiera saber cuando algo malo estaba ocurriendo, ¿no? Pues lo que hicimos fue que con esta herramienta prácticamente interpretamos con muy buen performance todos los mensajes de Audit D que viajaban por syslog. Y entonces, con base a una serie de criterios que le configuramos a la regla, podemos entonces sacar alertas por distintos bots, por ejemplo, de Telegram o por XMPP, inclusive Slack si es necesario. Y podemos entonces, lo que hicimos fue que convertimos esos datos de Audit D en JSON, ¿ok? Para que pudiéramos entonces hablar un SIEM, eventualmente montamos ahí un Elasticsearch y que pudiéramos tener evidentemente visibilidad de qué estaba pasando con mucha más granularidad. Recuérdense que Audit D viene codificado, no es tan simple como en otros sistemas operativos poder visualizar lo que está pasando. Entonces realmente necesitamos también interpretar lo que estaba viniendo para poder de manera humana revisar eso, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos prácticamente 800 hosts trabajando tranquilamente con el Audit Analyzer. Y pues bueno, ustedes se preguntarán cuál es la diferencia de por qué de repente no utilizar el Elast Alert o por qué no utilizar de repente un Audit Beat o por qué no utilizar un OS Query, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer este tipo de cosas. Pero la realidad es que, por ejemplo, en el caso de kernels que son relativamente viejitos, estamos hablando, por ejemplo, de un Red Hat 7, tiene kernel 3.10 en muchos casos, no se pueden tener más de una fuente enganchada a lo que sería el demonio de audit, ¿ok? Entonces ustedes no pueden tener de repente varios agentes escuchando a la vez. Entonces, por ejemplo, con un audit bit no necesitabas montar todo el Elastic. Si quisieras tener el OS Query, nada más podías tener una foto del momento y no de repente una foto previa histórica. Entonces, realmente esto fue algo que desarrollamos de forma muy rápida. Aquí les estoy poniendo un par de ejemplos para que ustedes vean cómo en Telegram, por ejemplo, una regla de Audit D la podemos parsear y la podemos visualizar y podemos hasta personalizar las alertas que enviemos por Telegram para que ustedes tengan una forma muy gráfica de poder saber que está pasando algo malo en tiempo prácticamente casi real. Y también entonces podemos declarar, pues relativamente simple, cuáles son ciertos patrones de conducta que nos interesa monitorear por parte de UAudit Analyzer y que eso nos llegue a nosotros eventualmente un Telegram o algo por el estilo. ¿Ok? Les estoy dejando como referencia pues dónde está ubicado el manual, el GitHub de donde está el código fuente, si lo quisieran ver, está en GPL, e inclusive el Docker como tal, en el Docker Hub, para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan probar. Igual que cualquier cosa, pues ahí tienen mi Twitter y cualquier duda que tengan me la hacen saber, por favor. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de qué estaba pasando realmente detrás de bastidores. Si ustedes se fijan, ya empezábamos a entorpecer desde el principio las actividades del adversario, del hacker. Pero realmente, ¿ok? Parte de lo que nos ayudó, aparte de poder monitorear sus actividades en tiempo real, era anticipar las próximas acciones. Recuérdense que nosotros también trabajamos mucho el lado de seguridad ofensiva, ¿verdad? Temas de red teaming y pentesting. Y pues también hablando entre todos nosotros, pues tratamos de generar un perfil de alguien que pues empieza a tener menos visibilidad, se empieza a poner nervioso porque de otra forma nada de lo que está funcionando o nada de lo que tenía que funcionar está funcionando. Y ya entendiendo el playbook de él,
pues ya nos empezamos a dar cuenta de que los errores que está cometiendo ya inclusive son hasta nivel de troubleshooting. Todo lo que está tratando de identificar de por qué su software no funciona, su malware no funciona, por qué lo estamos detectando tan fácilmente, no es efectivo, ¿ok? Y entonces empieza a dejar más rastros y nos empieza a decir a nosotros que los skills técnicos del adversario llevando a cabo la intrusión en estos hosts como tal no son necesariamente los mejores. Y empezamos a ver un nivel de desespero que eso puede tener entonces algunas implicaciones o puede tener algunas explicaciones más bien. Por ejemplo, recuerden una cosa importante, el adversario también le cuesta lo que está haciendo. El adversario tiene presión por muy posiblemente las personas que financiaron esto. Recuérdense que estamos hablando de que poner a 700 personas con miles de tarjetas con chip detrás de cajeros electrónicos a lo largo y ancho de un país, esa coordinación son muy pocos los grupos delictivos que pueden tener ese nivel de logística. Y si ya han tenido situaciones que han sido rentables y esta no, pues evidentemente la persona que está a cargo o el adversario que está a cargo de que esto funcione está sobre muchísima presión, ¿verdad? Evidentemente, pues no se trata simplemente de que dices, pues esto no funciona y chao, ¿no? Aquí usualmente hay ciertas represalias feas, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa importante es esa diferencia entre las herramientas de hacking que estaban utilizando y el payload, ¿verdad? El payload que vimos es bastante avanzado. ¿Será que lo compraron? Si lo compraron, pues significa que ya evidentemente hay más dinero de promedio, o si hubo algún tipo de desarrollo propio, también conocían muy bien el funcionamiento del switch al que estaban atacando, ¿verdad? Cosa interesante, luego de que se dieron cuenta de que pues evidentemente no era fructífero el tipo de, el ataque que estaban teniendo, pues venían y regresaban, pero llegó un momento en que simplemente optaron por abandonar la operación por un tiempo y luego un par de meses después nos dimos cuenta pues de que regresaron. Y en ese momento, que ya si mal no recuerdo fue en marzo, ya teníamos evidentemente mucha más instrumentación en sitio, teníamos más visibilidad, teníamos más formas de poder contener esto, pues tampoco le funcionó, pues mucho menos. Y pues después simplemente desaparecieron. ¿Qué pasó con ellos? Solo Dios sabe, pero la realidad es que para efectos del mismo vector de ataque, el mismo modus operandi, no volvieron. ¿Ok? Caso interesante. En paralelo, ¿ok? A la situación que estábamos nosotros atendiendo en el sector financiero, también tuvimos un poco más adelante la misma situación en un caso en una empresa retail, aquí mismo en México. El mismo modus operandi, si lo quieren ver los TTPs, ¿no? Realmente el mismo switch, las mismas versiones, el mismo sistema operativo, todo igualito, ¿ok? Um, Hicimos nosotros la respuesta a ese incidente también y pues para prácticamente como hipótesis les puedo mencionar que parecía que utilizaron ese cliente en específico como caja de arena, como sandbox para validar el funcionamiento del exploit que tenían y para perfeccionar pues el ataque a la víctima original que era una institución financiera. Realmente yo creo que, y aquí por eso me atrevo a decir creo porque es parte de la hipótesis, que como ya las cosas no estaban saliendo bien del otro lado, necesitaban pues venir aquí y tratar de hacer lo mismo, ¿no? Lograron, aquí sí funcionó, pues lograron defraudar, pero con muy pocas, con montos muy bajos, ¿ok? Y simplemente después de 2 oportunidades que logran penetrar a este cliente retail, también se desaparecen, ¿ok? Bien, hablando un poquito de Trade Intelligence, antes ya prácticamente para cerrar, ¿ok? Estamos hablando de que a nivel logístico, ¿ok? Es un grupo que tiene capacidad de mover cientos de mulas. Mulas es el nombre que se les da tradicionalmente a las personas que van a los ATMs a retirar ese nivel de dinero, ¿ok? Son cientos de personas. Tienen acceso a miles de tarjetas con chip y tampoco podemos descartar que en algún momento haya habido malware del lado del ATM como tal, ¿ok? Financiamiento, ¿ok? No hay información certera, sin embargo, este modus operandi de este tipo de ataque fast cash también ha pasado en otros países, en otras regiones del mundo, por Lazarus y la gente de Hidden Cobra, o sea, Corea del Norte, ¿ok? No podemos aquí en este momento, pues, aseverar de que se trataba o no, pero el modus operandi es similar. Y aquí en México, pues, nosotros únicamente, seguramente las demás empresas que trabajan en estas áreas habrán tenido algunas situaciones similares,
pero hemos tenido 5 ataques similares acá, ¿ok? No todos de ellos se pudieron parar a tiempo. Hubo algunos que sí fueron fructíferos o rentables desde el punto de vista de dinero, ¿ok? Con respecto a los TTPs o el modus operandi, pues aquí pues lo que queda pensar es que es un trabajo en grupo, ¿ok? Se presume que por la simetría en los skills, tanto por la persona que hizo la intrusión como la sofisticación de ese payload y el conocimiento, como les decía, que tenían o que tienen con respecto a cómo opera este switch, pues quiere decir que esto se trabajaba evidentemente, es un esfuerzo colaborativo, ¿verdad? Y pues al final del día, sí había diferencia entre el payload en el sector financiero y en el sector retail, pero realmente era con respecto al protocolo. En un lado utilizaban NDC y en el otro lado utilizaban la mensajería ISO, pero al final del día, pues prácticamente las herramientas eran las mismas, ¿ok? Esto es prácticamente otro snapshot de lo que tiene que ver con lo que presentamos en el CTI Summit, Matt Bromley y yo. Pues prácticamente haciendo una correlación de eventos que hemos atendido aquí, si se fijan, el Zero Day con el que estaban atacando el switch era exactamente el mismo, ¿ok? Y pues las herramientas que estaban utilizando variaban de repente en, por ejemplo, el puerto TCP o de repente el nombre del proceso, pero realmente al final del día era exactamente lo mismo, ¿ok? En ninguno de los casos hicieron un escalamiento con root, en ningún caso, pues, en ninguno de los dos casos fue necesario. Otro tema interesante, en uno de los artefactos que logramos reconstruir, aparecían estas cadenas de textos, ¿ok? Libertad y gloria, pues en cirílico y en chino. Una de las cosas acá que nos dimos cuenta es que unos meses antes en Singapur hubo un investigador que pues hizo alguna suerte de descubrimiento a través del Virus Total de un malware que cargaron en cajeros de BBVA aquí en México que sufrieron un incidente también en ese año y que de una otra forma consiguió los mismos strings. Ahí les estoy dejando el vínculo, si quieren, la liga, si quieren entrar a esa presentación. Y como parte de lo que nosotros no podemos, evidentemente, pues aseverar es que se puede atribuir a un grupo de hackers que atraparon aquí en México en el 2019, que tenían muchísimo tiempo también defraudando cajeros electrónicos y haciendo un montón de cosas. Sin embargo, si bien existe esa coincidencia a nivel de strings, nosotros no tenemos argumentos en este momento para decirles que son o no el mismo grupo. Ya eso sería cuestión de dejarlo a ver qué ocurre más adelante. Sin embargo, este grupo se encargaba de meter muchas veces malware en cajeros electrónicos y la correlación que podemos hacer muchas veces entonces es que al final del día estos ataques también tenían un componente pues a nivel de que nunca lo pudimos identificar de que hubiera un potencial malware del lado del cajero electrónico. ¿Ok? Dicho esto, eso es ya pues todo lo que les quería plantear el día de hoy. Les voy a ir hasta el principio, perdón, creo que mi lámina final no se vio muy bonita, pero les dejo aquí mis datos de contacto en Twitter si me quieren contactar. Y pues creo que tenemos espacio para unas preguntas, Viviana, ¿no? Claro que sí, tenemos 5 preguntas. Súper. Si quieres que te las lea. Oh, porfa, sí. Okay. La primera es, el switch o target no debería estar en la red aislada, backend, para esta forma bloquear cualquier ataque o cómo el atacante podría alcanzar el target a menos que fuera un atacante interno. Sí, yo de hecho estoy de acuerdo. Desafortunadamente aquí todo lo que nosotros siempre recomendamos a nivel de segmentación, microsegmentación, pues no siempre se cumple, ¿no? A veces las redes no necesariamente tienen una configuración idónea y pues al final del día, si en algún momento, o sea, el switch en algún momento se tiene que comunicar con algo. Si hubieran en algún momento logrado obtener acceso a algún punto de conexión que sí tenía acceso hacia el switch, igual hubieran utilizado este exploit y se hubieran podido meter. Pero sí, estoy de acuerdo con la persona en que tendría que haber más segmentación que desafortunadamente no era el caso. Eduardo Calvillo nos pregunta, ¿fue posible identificar cómo se instaló el malware en el switch transicional? ¿Fueron necesarios accesos privilegiados para que el malware funcionara?
No fue necesario el acceso privilegiado. Realmente el malware lo inyectan a través de una vulnerabilidad propia en el switch como tal. Como les decía hace un ratito, a través de una mala implementación de RMI, del Remote Method Invocation. Y lo que ocurría es que como al inyectar el malware en el mismo contexto de usuario del switch, pues todo lo que necesitaban hacer realmente era en contra del mismo proceso del switch. Entonces ni siquiera hubo falta hacer escalamiento de privilegios. Gracias. Alexander Gutiérrez nos dice gracias por el webinario y tiene una pregunta sencilla para ti en Linux. ¿Cuál syslog en Linux de fácil implementación recomiendas tener? Open source, por supuesto. Sí, estamos hablando que rsyslog, la versión 8.2 en adelante, porque se le corrigen muchos errores, es la preferible. El rsyslog normalito, preferiblemente, como les digo, versión 8.2 en adelante. Camilo Fernández nos pregunta, ¿el switch era core bancario o de ATMs? El switch es un producto comercial de una empresa. Sí tenía conexión al core bancario, pero no era necesariamente parte del core bancario. Se conecta al core bancario mediante web services y llamadas a bases de datos, pero es un producto comercial de un fabricante. Ya, y dice que si se hacía el ataque como tal, ¿qué hacía el ataque como tal? Adicionar dinero a cuentas o dar accesos para retirar dinero. Prácticamente el malware como tal permite cargar un set de tarjetas falsas, de tarjetas de débito falsas o de crédito, y esas tarjetas como tal, cuando están cargadas en memoria, pues cuando tienes del lado del ATM la persona que tiene ese número grabado en el chip de la tarjeta, coincide con ese whitelist que está cargado en la memoria del autorizador y simplemente retira dinero. Dinero en efectivo. Esto funciona con puntos de venta, con point of sales también, pero evidentemente lo interesante es el cash, siempre, ¿no? El dinero en efectivo. Camilo Fernández nos pregunta, ¿la vulnerabilidad fue sobre el switch, no sobre ATMs? ¿Cómo llegaron al switch? ¿Tienen algún vector de ataque de cómo llegaron hacia el switch? Sí, el switch escucha por unos sockets, por unos puertos específicos TCP, y le hacían una inyección directamente a ese puerto TCP para poder explotar la vulnerabilidad de RMI. ¿Ok? Y lo que hacía es que cuando explotaban esa vulnerabilidad, inyectaban entonces este proceso que era un web server en Perl, y ya pues tenían prácticamente comando y control del host completo a través de esa vulnerabilidad del switch como tal. ¿Ok? Entraban a través del socket del switch, explotaban esa vulnerabilidad de RMI, luego internamente ya teniendo los mecanismos de comando y control, pues tenían forma de poder entrar en este caso a slash dev slash shm, que pues tiene permisos prácticamente abiertos de ejecución, y ahí cargaban entonces el malware, luego lo compilaban y lo ejecutaban directamente desde esas carpetas con esa permisología. Alexander Pinilla nos pregunta, ¿sabes si hay algún vínculo con la APT Machete que estuvo circulando por Latinoamérica hace algunos años? Conozco el grupo, pero no tenemos nosotros forma de hacer una vinculación con ellos. ¿Qué monto en retail lograron defraudar? No fue un monto relevante. No lo puedo comentar, pero no fue un monto. Tradicionalmente, para que tengan una idea, los montos en un ataque fast cash pueden ascender a entre 5 y 10 millones de dólares en cuestión de horas. Así de masivo puede ser. En el caso retail fueron un par de miles. No fue algo fuerte. ¿Cuánto tardó el parche del vendor en llegar? Se demoraron 6 semanas, 6 a 8 semanas, si mal no recuerdo. ¿Qué recomiendas para poder prevenir ataques de día cero en servicios web? Ok, bueno, esa es una pregunta que posiblemente requiera un webinar entero,
Sí, La realidad es que pues yo creo que hay que tener mucha visibilidad a nivel de host y red. Un EDR es una buena opción, pero no necesariamente es bulletproof, no es a prueba de balas. Eh, pero realmente entender cuáles son los procesos que deberían estar ejecutándose en un servidor, ejecutándose en un host y funcionando, de tener una idea clara de cuál es la misión de ese host para poder saber cuál es digamos, el comportamiento bueno y poder diferenciarlo del comportamiento malo. Contra un día cero es bastante difícil poder hacer algo, realmente una buena defensa por capas, ¿ok? Y tener varios controles que en algún momento de repente permitan, no voy a decir evitar el día cero, pero sí podemos de repente contener y darnos cuenta en menor tiempo de que algo malo está pasando. ¿Ok? Esta es una respuesta que puede ser muchísimo más larga. claro. Y tenemos la última pregunta aquí. Las tarjetas inyectadas, imagino, no eran del propio banco, porque del que tenía el grupo de mulas tenían que estar ya asociadas al malware, o si era, Sí, si era no, del banco. no eran tarjetas varias, ¿ok? Utilizaban el mismo BIN de la institución financiera, porque evidentemente pues la transacción va, se rutea, pues si se quiere, hacia la institución financiera, pero al final del día eran totalmente falsas. Y la última, para la disciplina de threat inteligencia y hunting, ¿qué framework recomiendas que debemos usar? Ok, otra pregunta bastante más larga. La realidad es que para efectos de threat hunting, pues tradicionalmente lo que hacemos nosotros a nivel de metodología es armar unas hipótesis que estén basadas sea en información de threat intelligence que ustedes obtengan por algún feed comercial o por algún tipo de información que hayan obtenido por OSINT, o Open Source Intelligence, por ejemplo, o por inclusive información histórica de situaciones similares que hayan ocurrido y pues utilizar herramientas como Yara, por ejemplo, poder hacer revisiones con un IDS, hacer capturas de tráfico, con un TCP dump, por ejemplo, o con un Moloch, por ejemplo, una herramienta muy buena para poder hacer ese tipo de cosas. Pues el framework como tal es muy variable. Yo realmente no recuerdo que nosotros tengamos algo tan estructurado porque cada cliente es distinto, ¿no? Entonces, realmente nosotros tratamos mucho de hacerlo más cercano a la realidad posible el hunt que vayamos a hacer con base en hipótesis ya formuladas en conjunto con la persona. Y pues bueno, a nivel de Trade Intelligence, lo que hicimos nosotros aquí realmente fue mucho obtener, fíjense que muchas veces los IOCs, los indicadores de compromiso basados en hashes, no sirven de mucho. Aquí lo que nos ayudó es que con base en la visibilidad que logramos obtener, tanto a nivel de red como de host, empezamos a armar nosotros esos TTPs o entender ese playbook que estaban utilizando en contra de nosotros y poder reaccionar. ¿Okay? Aquí no tuvimos nosotros acceso a un deep web o algo por el estilo que nos ayudara a entender qué estaba ocurriendo. ¿Okay? Y hacer reversing de malware es sumamente interesante porque nos ayuda a tener un conocimiento un poco más profundo de qué realmente está pasando dentro tanto de la mente del que desarrolló el malware como de lo que está tratando de hacer en contra nuestra. ¿Ok? Ok, yo pienso que esta pregunta es más para mí. Ok. Arturo nos pregunta si ustedes dan capacitación para temas forenses y Arturo, sí, estamos tratando de incorporar el español en muchos de los cursos de SANS. Entonces, ustedes van a tener información en los próximos días acerca de esto. Y con esto yo pienso que ya terminamos el webcast. ¿Tienes algo más que quieres decir, Enrique? Pues sí, muchísimas gracias Terminar. a todos. Yo encantado de haber estado aquí con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, lo valoro muchísimo. Espero que les haya sido de utilidad. Por favor, contáctenme si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir, pues adelante, ahí me pueden conseguir en Twitter. Y muchísimas gracias a ti, Viv, y a Sans por la oportunidad.
Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buen día a todos, pásenla bien.